que es que no, ¿no? Los que no tienen cápsulas son tejido linfoide difuso, ¿no? Es decir, no tienen un límite claro en el tracto, sobre todo respiratorio y digestivo. Vamos a ver que vamos a ubicar múltiples linfocitos que, si bien es cierto, se agrupan, pero no forman órganos propios, ¿no? ¿Sí? Ese es tejido linfoide, por ejemplo, asociado a las linfocitos. Aquí ya hemos visto, ¿no? El origen y cómo es que van a terminar de madurar. Cuando el timo, los linfocitos T y las células B en la sangre, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre el timo. El timo se considera un órgano linfoepitelial. ¿Por qué? Porque su origen embriológico es epitelial. Ya saben que está en el mediastino anterior, en la parte superior del mediastino. Mediastino superior de la parte anterior, ¿no? Y es un órgano cápsula, tiene cápsula, ¿no es cierto?, de tejido conectivo. Algo característico del timo es que está presente en los niños, pero luego rápidamente evoluciona, ¿no?, en la adolescencia. De tal manera que en los adultos, o muchos de ustedes, por ejemplo, ya está solo reemplazado por grasa. Ahora, algunos creen que eso es por estimulación hormonal, ¿no? Se ha visto que, por ejemplo, algunos pacientes en los que por algún motivo han tenido castración química o de otro tipo, se mantienen en el tejido, ¿no? Entonces parece ser una relación con las hormonas sexuales, ¿no? Y ya que en la adolescencia hay un pico de hormonas sexuales, parece que eso induce una involución rápida, ¿no? Entonces, ya saben que aquí es donde maduran los linfocitos T, ¿no? Solamente tiene 2 lóbulos y lo van a ver en todas, ¿no? Pero lo característico es que cada lóbulo se divida en lobulillos incompletos, debido a que la cápsula emite trabéculas de tejido conectivo hacia el interior, ¿no? Va a dividir lobulillos pero incompletos, no están totalmente aislados. Y cada lobulillo va a tener una zona mucho más densa en la periferia, que se va a llamar corteza, y una zona un poco más laxa, que va a ser la médula de los lobulillos. En la médula se van a encontrar los corpúsculos de Hassan, ¿no?, que son algo típico y característico del timo y que vamos a ver qué función tienen. No se forman, habíamos dicho, en tejido linfoide habíamos visto que había 3 formas, ¿no es cierto? El nodular, el cordonal y el difuso. El nodular es aquel que forma folículos linfoides, unas estructuras redondeadas de linfocitos. ¿Qué va a ser propio, por ejemplo, de la corteza de los ganglios linfáticos o del vasto? En cambio, en el timo no se forman folículos linfoideos, ¿no? Y tiene una barrera hematotípica que aísla totalmente a los linfocitos que están en maduración del resto de tejidos, ¿no? Entonces, el timo va a ser donde se van a desarrollar los linfocitos T, ¿no? Una corteza donde va a estar muy marcada la barrera hematotípica y una médula. Aquí tenemos un esquema de cómo están los tabiques en forma incompleta, ¿no? Recuerden que aquí la ultraestructura tridimensional no está formada por las fibrillas de colágeno tipo 3, sino básicamente por una célula, las células reticulares, ¿no? Las células reticulares forman una estructura, van a formar el esqueleto de este órgano. Entonces, la corteza va a ser esta parte más densa, más morada, digamos así, y la médula es esta parte más central, más densa. La corteza tiene numerosos linfocitos T en maduración. Se van a llamar timocitos, ¿no? Cuando hemos visto en hematopoiesis, hemos visto que cuanto más inmadura la célula, más grande es la célula, ¿no? Tiene más núcleo, más citoplasma.
Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En la corteza hay muchos más timocitos, cuyos núcleos son grandes y por eso se ven mucho más nublados, ¿no? Pero también van a estar células reticulares, y van a estar macrófagos, ¿no? Y aquí es donde migran inicialmente los timocitos o los linfocitos T inmaduros, ¿no? Provenientes de la médula ósea van a llegar aquí, ¿no? Y aquí proliferan y van a ser linfocitos inmaduros, linfoblastos, ¿no? Son linfocitos grandes. Que sufren un proceso de autorreplicación, se autorrenuevan, ¿no? Y van a dar origen a timocitos que van a ir en maduración, que son linfocitos T que van a ir madurando, ¿no? Entonces, normalmente, aparte de los timocitos o linfocitos B inmaduros, va a haber las llamadas células reticulares, que algunos les llaman reticuloepiteliales, ¿no? Porque tienen queratina en su citoplasma. Dos características: tener queratina en su citoplasma, y dos, la unión entre células es a través de desmosomas. Eso recuerda un poco a los epitelios, ¿no? Por eso que le llaman células epitelio reticulares. También va a haber macrófagos, que van a predominar sobre todo en la médula. Ahora, estas células reticulares van a haber de 6 tipos. 3 van a estar presentes en la corteza y las otras 3 en la médula. Son muy importantes porque estos participan en la maduración de los linfocitos. Estas células. ¿Ah? Todas. ¿No? Entonces son células epiteliales que están en el timo, tienen origen endodérmico. Se consideran células presentadoras de antígeno, tienen el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 en su membrana celular. Y vamos a ver que estas células epitelio-reticulares, algunas van a tapizar todo el interior de las trabéculas del tejido conjuntivo. De esta manera van a aislar totalmente a los linfocitos del contacto con cualquier tejido que no sea increíble. Y lo mismo va a pasar con los vasos sanguíneos. Van a rodearlos totalmente y los van a envolver, evitando el contacto directo de cualquier antígeno de la sangre con los linfocitos en maduración, ¿no? Entonces, los primeros 3, el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, van a estar presentes en la corteza y los otros 3 en la médula. Las tipo 1 son las que se localizan inmediatamente por debajo de la cápsula, ¿no? En las superficies de las trabéculas y rodeando los vasos sanguíneos. Por lo tanto, las tipo 1 van a formar parte de la barrera hematotímica, ¿no? Y separan el parénquima del timo del resto del tejido conectivo de la órgana, ¿no? Tienen uniones oclusivas, ¿no? Y eso aísla los linfocitos T en desarrollo de todo tejido conectivo, ¿no? Entonces, más o menos sería esta la forma, ¿no? Estas de acá son las células reticulares tipo 1, ¿no? Aislando el parénquima del timo. Y aquí va a haber numerosos linfocitos en desarrollo. Las tipo 2, todas se parecen un poco, todas son medio estrelladas, ¿no? Son indistinguibles de los fibroblastos. Entonces, las tipo 2 se van a encontrar en la corteza, ¿no? Van a tener numerosos desmosomas que los unen entre sí y van a tener unas prolongaciones o evaginaciones del citoplasma bien largas, de esta forma, ¿no? De esta forma.
y tiene en su abundante citoesqueleto y filamentos intermedios, ¿no? O sea, cuando hablamos de filamentos intermedios son queratinas, ¿no? Entonces, tienen forma en general estrellada y compartamentalizan la corteza. De esta manera, o sea, aíslan grupos de linfocitos T entre sus prolongaciones, ¿no? Y es como que cuidaran a esos linfocitos, por eso les llaman células nodrizas. Y estas células epitelios reticulares tipo 2 expresan complejo mayor de histocompatibilidad 1 y de histocompatibilidad 2 para que participen en la educación de los tipos, en el reconocimiento de antígenos. De esta manera, miren chicos. Entonces aquí tenemos una célula epitelio reticular tipo 2 y a través de uniones tipo desmosoma se unen con los adyacentes y separan los timocitos o linfocitos de maduración de otros, ¿no? Entonces estos linfocitos están a cargo de estas células epitelios reticulares. Entonces el esquema, acá está la fotomicrografía, aquí una, aquí hay otra, aquí hay otra. Entonces, emiten prolongaciones entre los linfocitos y compartamentalizan, separan estos grupos de linfocitos T. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿cierto? Luego van a estar las células epitelios reticulares tipo 3. Van a encontrarse en la unión entre la corteza y la médula, en la unión córtico-medular. Lo mismo, tienen uniones oclusivas entre sus prolongaciones y depresión. Y crean una barrera entre la corteza y la médula. También expresan complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. ¿No? Entonces, esos tres primeros tipos de células epitelios reticulares están. Bueno, el macrófagos, la corteza, la médula también, predominan más en la médula. Son responsables de la fagocitosis de los linfocitos T que no van a cumplir los requisitos de maduración. Más o menos se dice que, o sea, de cada 100 linfocitos T que están en desarrollo, 98 van a ser fagocitados y solo 2 van a madurar, ¿no? Entonces, la gran cantidad de linfocitos que se reciclan o que se inducen a apoptosis, se fagocitan, es altísima, ¿no? Es muy difícil, en realidad, distinguir los macrófagos en cualquier tejido, incluyendo este, ¿no? Pero se le puede, por ejemplo, teñir con técnica PAS y esto va a tener sus lisosomas, ¿no? Por eso se dice que estas células son PAS positivas, ¿no? Luego está la médula típica. Entonces tenemos aquí, ¿no? Todo esto es la corteza. Estas serían las células epitelios reticulares tipo 3, ¿no? En la unión córtico-medular. Ahora, la porción de la médula tímica es la porción más interna de cada lóbulo, ¿no? Los linfocitos están distribuidos ya en forma mucho más laxa, en más espacio, ¿no? Y va a contener 3 tipos de células epitelios reticulares, la tipo 4, 5 y 6. El tipo 4 igual se va a localizar en la unión córtico-medular, ¿no? Y va a cumplir casi la misma función: separar la corteza de la médula. Va a presentar prolongaciones, ¿no?, de su citoplasma con uniones oclusivas tipo desmosoma y cooperan con la tipo 3 para crear esa barrera que dije, ¿no? La tipo 5 se va a encontrar en el resto de la médula. Igual emiten prolongaciones, ¿no?, que se unen lo mismo por desmosomas, recuerdan un epitelio, y van a participar en la formación del esqueleto o el armazón de la médula, compartamentalizando también algunos linfocitos en la médula. Y algo que los caracteriza es esto, ¿no?, la diferenciación en la coloración de sus núcleos, ¿no? Los linfocitos van a ser muy basófilos, en cambio los núcleos de los
de estos células epiteliorecticulares tipo 5 va a ser algo más eosinófilo, ¿no? Y luego van a estar las tipo 6, que van a ser, digamos, que lo más característico de la médula, porque van a formar los corpúsculos químicos o corpúsculos de Hazard. ¿Qué son estos corpúsculos de Hazard? Son acumulaciones de células epitelios reticulares tipo 6. O sea, varias células epitelios reticulares tipo 6 van a formar un cúmulo, pero en forma concéntrica. O sea, uno enrollándose sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro. Entonces, se disponen en forma concéntrica. Entonces, una característica que tienen estos corpúsculos de Hazard, o estas células epitelios reticulares tipo 6, es que tienen queratohialina, ¿no? Y que se unen igual que el resto por desmosomas íntimamente. Incluso a veces las células más centrales se pueden calcificar. Y aunque su función todavía está en discusión, se sabe que secretan algunas interleuquinas, como la interleuquina 4, la interleuquina 7, que van a estimular la diferenciación y la maduración de los linfocitos T, que es el de azul. Este es un corpúsculo de Hazard. Las células están concéntricas, ¿no? Arrolladas en forma concéntricas unas sobre otras, ¿no? Y por microscopía clínica se encontraba que tiene gránulos de queratohialina. Entonces, los tipos 1 y 2 en la parte más superficial de la corteza, ¿no? Luego las tipo 3 y 4 en el límite córtico medular, ¿no? La tipo 5 y 6 en la médula. La tipo 6 es la que va a proporcionar hormonas químicas. Aparte de estas interleuquinas, se dice que secretan timopoietina, timosina, ¿no? Aparte de esto, ya les dije que hay macrófagos. Y va a haber otras, las llamadas células dendríticas interdigitantes. Son células presentadoras de antígeno, ¿no? Y que van a participar en la maduración de los linfocitos T, presentándoles antígeno. Ahorita vamos a ver cómo es que maduran. Entonces, la barrera hematotímica, ya les dije, ¿no? Está formada por las células epitelios reticulares tipo 1, básicamente, ¿no? Y va a estar formado por el endotelio, obviamente, que tiene uniones oclusivas, la lámina basal del endotelio, algunos pericitos que van a rodear a los vasos sanguíneos, y sobre todo las células epitelios reticulares tipo 1, ¿no? Que van a estar alrededor con uniones oclusivas y a veces algunos macrófagos. Entonces aquí tenemos un esquema. Esta es la luz del vaso, eritrocitos, estos son células endoteliales, por fuera está la lámina basal de esta, y por fuera de eso están las células epitelios reticulares tipo 1, y algunos macrófagos. Esa es la barrera hematotímica. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Entonces, en el timo la vascularidad es un poco característica. En la corteza solo se forman capilares. En la corteza solo hay capilares. Ya es en la médula que puede haber arteriolas y vénulas en los capilares. Todos los vasos, obviamente, entran a través del tejido conectivo, ¿no? Acompañan a las trabéculas del tejido conectivo. Llegan justo al límite entre la corteza y la médula. Y a partir de esta zona se van a generar capilares hacia la corteza. En la corteza solo va a haber capilares. Entonces, no tiene irrigación arteriolar, no hay arteriolas, no hay vénulas en la corteza, solo arteriolas. Y estos capilares van a unirse y justo en la zona o transición córtico-medular van a formar médulas, vénulas que van a pasar a la médula, ¿no?
y esta vuelve, nuevamente pasa hacia los tabiques y regresa. Entonces, donde hay arteriolas va a ser en la médula, pero esta luego va a formar capilares, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un esquema de la irrigación, arteria, arteriola, acá ya genera algunos capilares y hay otros capilares, y aquí sí hay vénulas arteriolas, ¿no? En cambio aquí solo son capilares. Entonces, normalmente los linfoblastos llegan de la médula ósea, inmaduros. Y estos timocitos no tienen marcadores al inicio, no tienen CD8 ni CD4. Por eso se les llama doble negativos, porque no tienen ninguno de ellos, ¿no? Llegan como linfoblastos, timocitos doble negativos. Las células nodrizas les van a inducir a diferenciar y a producir su receptor de células T, su TCR, ¿no? Y aquí van a expresar CD4 y CD8, o sea, todos los linfocitos en maduración van a generar esos dos marcadores a la vez. Por lo tanto, estos se van a llamar linfocitos doble positivos, porque son positivos para el CD4 y para el CD8. ¿Ya? Y ahí va a haber una primera selección positiva. ¿Qué quiere decir? Que las células epitelios reticulares van a presentar los complejos mayores de histocompatibilidad. Y estos linfocitos tienen que reconocerlos. Si no los reconocen, los que no reconozcan a estas moléculas son destruidos. Una vez que pasa eso, ya toman dos líneas de desarrollo. O se vuelven solo CD8 positivas o solo CD4 positivas. Entonces ya van a ser linfocitos positivos simples, ¿no? ¿Qué son los linfocitos maduros, ¿no? Los linfocitos maduros o son CD4 o son CD8 positivos. Pero al inicio, todos los linfocitos expresan los dos marcadores, ¿no? Entonces, los CD8 positivos usualmente van a solo expresar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Los CD4 positivos, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces es un equilibrio, ¿no? 8 por 1, 8. 4 por 2, 8. Y aquí va a pasar una segunda selección. Las células reticulares les van a presentar antígenos propios del organismo. Y estas células no deben reaccionar contra los antígenos propios, ¿no? Y toda célula que tenga autorreacción contra antígenos propios va a ser destruida, ¿no? Entonces, primero hay una selección positiva, es decir, que reconozcan los complejos de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Los que pasan eso recién se vuelven positivos simples, CD4 o CD8. Y luego, estas células epitelios reticulares nos exponen a antígenos propios de nuestro organismo. Cualquier linfocito que reaccione contra un antígeno propio de nuestro organismo va a ser destruido. Por eso es que el 98% de los linfocitos doble negativos que llegan acá terminan siendo destruidos. Solo un 2% no maduran, ¿no? Y como hemos visto aquí, sobre todo en la médula, va a haber estas vénulas postcapilares. Las vénulas postcapilares se caracterizan porque tienen mucho espacio entre sus células. Entonces, los linfocitos maduros van a migrar a través de estas vénulas y van a poder llegar a los otros órganos linfoides, pero ya maduros, ¿no? ¿Se entiende? Y se les dice a esos linfocitos maduros son linfocitos vírgenes. ¿Por qué? Si bien es cierto, son maduros, todavía no han sido estimulados por ningún antígeno. Ya cuando llegan, por ejemplo, al ganglio, ahí se les puede presentar algún antígeno y se van a activar, ¿no? Pero cuando salen del timo son linfocitos T virgen. Entonces, otra vez, de la médula ósea llegan como timocitos doble negativos. No expresan ningún receptor en su médula, sobre todo
CD4 y el CD8. Como no tienen ninguno de estos dos, se les llama timocitos doble. Luego, las células epitelios reticulares nodrizas nos van a estimular a sintetizar el receptor de células y a su vez van a expresar el CD4 y el CD8. Entonces, estas células se van a volver en su maduración doble positivos. Siendo doble positivos van a ser, les va a presentar ahí casi en la unión córtico-medular la selección positiva, en la que se les va a presentar el complejo mayor de histocondria tipo 1 y tipo 2, y estos tienen que reconocerlos, ¿no? Todo linfocito que no reconozca estos dos receptores va a ser eliminado. Luego, ya se diferencian en un tipo específico, el CD4 positivo, CD8 positivo. Y aquí se les va a ver otra segunda selección, la selección negativa. No deben reaccionar contra antígenos propios del organismo. Todo aquel que reaccione va a ser destruido. Los autorreactivos, ¿no? Ese va a ser toda la maduración que se va a dar en el timo. ¿Has entendido eso? ¿No? Entonces, los timocitos van a ir, a medida que van progresando hacia la médula, van madurando. De tal manera que cuando llegan a la médula ya son linfocitos T maduros y que van a abandonar el timo a través de las vénulas postcardíacas. Por la circulación sanguínea van a llegar a los otros órganos secundarios. ¿Se entiende, no es cierto? Y van a cumplir la función que tengan que cumplir, ¿no? O ser citotóxicos, o ser herbívoros. Ahora vamos a ver los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos linfoideos. Son cápsulas. Están interpuestos en la vía linfática, en los vasos linfáticos. Y su función básicamente va a ser la de filtrar la linfa. Entonces, tiene una forma de habichuela, ¿no es cierto? Tiene la parte convexa y la parte cóncava. A la parte convexa van a llegar los vasos linfáticos aferentes, es decir, que traen linfa de fuera hacia dentro. Y van a tener un hilio por donde va a salir un vaso linfático, o por donde va a emerger un vaso linfático eferente, ¿no? Este vaso linfático eferente va a seguir la vía linfática y va a ir a otro ganglio, así. Y justamente por el hilo también van a entrar sus vasos arteriales y venosos. Cuando uno ve al microscopio el ganglio, aparte de tener su cápsula de tejido conectivo, ve una zona más densa en la periferia, que se va a llamar corteza, y una zona más laxa que se va a llamar también médula, muy parecido a lo del timo. Entonces, esquemáticamente el ganglio linfático va a tener una cápsula de tejido conectivo denso y duro. Pero igual va a emitir trabéculas incompletas, ¿no? Y la corteza va a contener folículos linfóides, ¿no? Como les decía, la parte más periférica, corteza, la parte más central y laxa, médula. Pero entre estos dos va a haber una zona intermedia, esta de acá, que algunos le van a llamar corteza profunda o paracorteza. Entonces, cuando uno hace una sección del ganglio, va a ver que tiene corteza, paracorteza y médula. ¿Se entiende eso, no? Entonces, como cualquier tejido linfoide, el estroma va a estar formado más que por fibroblastos, por las células reticulares. Macrófagos, fibras reticulares. La cápsula es el tejido conectivo densicelular que va a penetrar y formar tabiques incómplitos. La corteza va a ser la parte más externa del ganglio, donde va a haber nódulos linfóidos.
primarios y secundarios. ¿En qué se diferencian? Los primarios son homogéneos. Los secundarios van a tener dos partes. Una parte central, más laxa, menos teñida, se va a llamar centro germinal, y una parte más periférica, se va a llamar el manto. La diferencia es que los nódulos linfóides primarios son cúmulos de linfocitos B que no han sido estimulados por ningún antígeno. Los secundarios son cúmulos de linfocitos B a los cuales se ha presentado un antígeno y este ha generado una respuesta, que usualmente corresponde a proliferación de linfocitos B. El linfocito B que ha recibido el antígeno va a ser expansión clonal, es decir, una replicación mitótica de clones de sí mismo, que van a expandir ese centro germinal. Como pueden ver, acá hay estas estructuras redondeadas, ¿no es cierto? Esos son los nódulos linfoideos. Estos, ¿no? Estos son los folículos linfoideos. Nódulo linfóideo. Bueno, folículo nódulo, ¿no? Para funcionar. Este es, por ejemplo, secundario. Como pueden ver, tiene una zona central más pálida y una parte periférica que es el nódulo. Si es homogénea como este es un nódulo, un folículo linfoideo primario. Este es secundario. La paracorteza va a ser una zona que se va a encontrar entre la corteza y la médula, donde van a haber linfocitos B, distribuidos en forma laxa, no forman folículos o agregados. Pero característicamente predominan los linfocitos T. Y en esta zona va a haber algo importante, va a haber unas vénulas cuyo epitelio o endotelio no es epitelio simple plano, sino es o cúbico o cilíndrico, y se llaman las vénulas de endotelio alto. Se caracterizan porque en su membrana celular, estas células, estos endoteliales, van a producir unas proteínas, las selectinas, ¿no? Que los linfocitos T van a tener receptores para estas selectinas. Entonces, cuando migran por la sangre, llegan a esta zona, se adhieren a estas selectinas, y luego por diapédesis van a ingresar al ganglio de la sangre. Los linfocitos T van a llegar específicamente a esta zona. Por eso es que a la paracorteza se le llama una zona timodependiente. Es la zona timodependiente, ¿no? Ahora, la linfa, ¿cómo va a circular en el ganglio linfático? Como les decía, los vasos linfáticos aferentes que llegan de fuera llegan a la parte más convexa. Debajo del tejido conectivo va a haber unos espacios vasculares. Estos espacios vasculares se van a llamar los senos. Primero, los que van a ir paralelos a la cápsula van a ser los senos subcapsulares, que luego van a penetrar hacia el parénquima siguiendo las trabéculas. Por eso se van a llamar senos trabeculares. Y estos senos trabeculares finalmente van a llegar a la médula, ¿no? Entonces, los linfáticos aferentes llevan a los senos subcapsulares, que son estos, luego van a pasar por los senos peritrabeculares o paratrabeculares, estos, y van a llegar a los senos medulares. Los senos medulares luego van a confluir y van a formar el vaso linfático eferente, y la linfa va a salir por ahí. Ahora, la arteria y vena pasan por aquí. Usualmente va a haber una arteria de pequeño calibre que va a llegar hasta la médula y va a generar ramas arteriolas para la paracorteza y la corteza. Y luego va a generar capilares que van a irrigar los folículos de la corteza, ¿no? Y luego estos capilares van a confluir y formar las vénulas postcapilares o vénulas de epitelio alto de la paracorteza. Confluyen a formar vénulas propiamente dichas, venas de pequeño calibre, y van a salir como la vena fluidia, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende?
Un ratito. Entonces, Tengo que repetir. los ganglios linfáticos en la parte más periférica hemos encontrado que hay corteza externa, una corteza interna o zona paracortical, estimo dependiente. En la corteza externa lo característico son los nódulos o folículos linfoides, sean primarios o secundarios. Cuando son estimulados estos primarios o antígenos se transforman en secundarios. Y estos secundarios van a estar conformados por células plasmáticas ya maduras productoras de anticuerpos, linfocitos B y de M. En cambio, la zona paracortical o timodependiente está formada por linfocitos T, que también van a proliferar ante estímulos antigénicos, pero que no forman ningún cúmulo, ninguna estructura característica. Solo están en forma difusa, ¿no? Lo característico de la corteza es que los linfocitos B dispuestos en folículos linfáticos primarios y secundarios, ¿no? Los primarios son linfocitos B nervosos. Los linfocitos secundarios, los folículos linfáticos secundarios, están formados por linfocitos B que han sido estimulados por un antígeno. Y estos linfocitos B en reposo van a iniciar su transformación a linfocitos B de memoria, células plasmáticas. Entonces, más o menos esta estructura tendría un folículo linfoide secundario. Esta zona central, el centro germinativo, y la periferia, la zona del manto. La zona del manto son linfocitos pequeños vírgenes que no han sido estimulados. Linfocitos B, pero vírgenes. En cambio, en el centro germinativo pueden haber algunos macrófagos, las llamadas células dendrítico-foliculares. Las células dendríticas foliculares son unas células como estrellas, y lo que hacen es emitir prolongaciones entre los linfocitos B, ¿no? Como una araña, ¿no? Emiten prolongaciones. Pero tienen una característica de que en su membrana celular pueden captar y mantener antígenos. No son células presentadoras de antígenos, simplemente lo que hacen es que el antígeno permanezca semanas estimulando a esos linfocitos B. Esas son las células dendrítico-foliculares, células dendríticas foliculares, que son muy diferentes a las células reticulares, ¿no? Y en el interior van a haber linfocitos en vías de maduración, ¿no? Primero van a ser linfoblastos que van a proliferar y van a ir madurando ya sea plasmocitos o linfocitos B de memoria. ¿Está bien? ¿Se entiende? La paracorteza ya les dije la zona localizada profundo estos nódulos linfoideos antes de la tiene linfocitos T, células dendríticas y algunos macrófagos. Nunca forman folículos. La médula es la zona profunda y va a estar formado por espacios vasculares y acúmulos cordonales, de manera de cordones de células, que se van a llamar cordones medulares y senos medulares. De tal manera que la linfa va a circular por los senos medulares. En los cordones medulares va a haber diferentes tipos de células, desde linfocitos T, células plasmáticas y muchos macrófagos. Los macrófagos emiten prolongaciones hacia esos espacios vasculares o senos. De tal manera que la linfa en todo momento va a estar en contacto con las prolongaciones del macrófago, ¿no? Es decir, tenemos el espacio vascular. Los senos son un tipo de capilar sinuoso, ancho y con muchos espacios entre células, o sea, muy permeable, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que este es el seno, ¿no? El vaso. Hacia el interior del vaso el macrófago va a emitir prolongaciones hacia el interior, como dedos. A su vez también las fibras reticulares, algunas se van a prolongar hacia el interior. Eso lo que va a hacer es enlentecer el flujo de la linfa.
Y en ese enlentecimiento, los macrófagos van a entrar en contacto con cualquier antígeno. Ni bien captan el antígeno, lo van a fagocitar. Lo fagocitan, van y presentan ese antígeno a la corteza. ¿Entienden? Esta es la médula, por ejemplo. Estos son los cordones celulares o cordones medulares. Y estos van a ser espacios senos medulares. La gran densidad de células en la médula van a estar aquí adheridas a estos cordones medulares. En los senos medulares, lo que van a predominar sobre todo son las células reticulares que forman el estrómago. Entonces, cuando la linfa llega desde la periferia, entra hacia la corteza, ¿no? Va a entrar por el seno subcapsular, el seno paratrabecular y entra a la médula. En la médula va a ser filtrada por los macrófagos y las células dendríticas con sus prolongaciones. Cualquier antígeno es captado, cualquier microorganismo o bacteria que fuese, es captado. Y luego, cuando se activan, los linfocitos B que están en esos centros que van a producir inmunoglobulinas. De tal manera que la linfa es un líquido muy rico en inmunoglobulinas, abundantes inmunoglobulinas, que van a circular, ¿no? Los linfocitos B memoria también pasan a la circulación de la linfa y van a viajar a otros ganglios linfáticos y se van a quedar ahí. De tal manera que cuando ese mismo antígeno vuelva a pasar por esa zona, ya lo van a reconocer automáticamente. La proliferación de estas células, cuando se activan, son responsables del crecimiento de los ganglios. Los ganglios más o menos tienen un tamaño entre milímetros, 2 milímetros, y máximo 1 o 2 centímetros. Pero cuando hay inflamación aguda, infección aguda, y esos macrófagos, las células presentadoras de antígeno han captado esos antígenos, van a proliferar los linfocitos, ¿no? Y el ganglio va a crecer. Y si es algo agudo, te va a doler. Por eso es que cuando te da una faringitis, una amigdalitis, los ganglios inflamados y dolorosos. Pero el dolor es por la distribución de la cápsula, ¿no? Porque el parénquima de los linfocitos no duele, sino lo que duele es la cápsula del tejido conectivo que se distira. El estiramiento, ¿no? Y a eso se llaman, ¿qué? Adenopatías. En cambio, hay procesos como el cáncer, que también sus células, ¿no? Las células que se desprenden de un tumor, viajan por la linfa, llegan a los ganglios y también proliferan. Y van invadiendo ese ganglio poco a poco. Pero el ganglio no crece rápidamente, sino crece en meses. Y el ganglio es grande, no doloroso. Entonces, la diferenciación entre una adenopatía infecciosa y no infecciosa, aguda, es el dolor, la inflamación. Como les dije, la tuberculosis también puede reactivarse. Y hay un tipo especial de tuberculosis, que es la tuberculosis ganglionar, ¿no? O sea, hay algunos, sobre todo en niños se les da adenopatías grandes, no dolorosas, y que muchas veces también, debido al proceso infeccioso, se puede formar pus en esos ganglios, ¿no? Y da una enfermedad que se llama adenitis cervical. ¿Puede haber adenitis cervical por bacterias? Sí, ¿no? Tanta es la infección que el ganglio mismo se llena de pus. ¿Por qué? Los neutrófilos van a migrar alrededor, empiezan a destruir las bacterias y se llenan de pus. Y a veces drenan espontáneamente, ¿no? Pero la tuberculosis también puede producir eso. La diferencia está que la tuberculosis produce abscesos fríos. ¿A qué se refiere absceso frío? A que es un absceso con pus, que no duele, no está rojo, ¿no? En cambio, un absceso bacteriano infeccioso tiene la tetra de Celso, ya les dije, ¿no es cierto? Dolor, calor, rubor y aumento de dolor. Entonces va a estar rojo, doloroso, inflamado. Eso es realmente bacteriano.
¿Entrada de qué? Las infecciones virales pueden producir también crecimiento ganglionar, Simpson. pero no es tan marcado ni severo. Simpson. Pues sí, le corrige. Mira. En realidad, cualquier proceso inflamatorio puede generar endopatitis. Las enfermedades reumáticas pueden producir endopatía. Por ejemplo, la artritis reumatoide se puede, en sus periodos de exacerbación, se acompaña de endopatía. Cualquier proceso inflamatorio puede generar endopatía. Pero predominan en ciertas áreas los ganglios, ¿no? El cervical, o sea, el cuello, las axilas y la ingle. La ingle va a drenar o va a filtrar la linfa de los miembros inferiores, obviamente, ¿no? Los axilares de los miembros superiores y los cervicales, sobre todo el área craneofacial. ¿Ha entendido, no es cierto? Ay, sí, ¿qué es? En 10 minutos, sí. Y 30, pues, pero... Ay.